Exaltado sea su nombre, Señor. Te damos gracias porque tú eres quien hace todo. Tú eres Dios. Tú hiciste la creación. Tú nos creaste, Señor. Con el poder de tu palabra, Señor, tú has establecido un plan redentor desde el Génesis. Un plan redentor que ha preservado la simiente de Eva, de la mujer, que vencería a la simiente de la serpiente. Has protegido tu pueblo. Señor, les has dado tu mandato. Y pese a que tu pueblo no ha cumplido en reiteradas ocasiones, tú les has dado una tierra prometida. Tú has protegido el pueblo y la simiente de la contaminación externa. Tú has establecido un trono para que todo esto se cumpliese y del trono, del pueblo, del reino. Viniera también la simiente prometida en Jesucristo. Punto máximo de nuestra creencia, quien cumple todas las profecías, el que es anunciado por cada uno de los profetas, pero también el que mismo que va a venir por segunda vez y estamos en esta era esperándote, Señor, la era de la iglesia, donde vivimos guiados todos los cristianos por tu Espíritu Santo en medio de una sociedad que vive guiado por su carnalidad, sus emociones y tantas pseudas verdades que se propagan, Señor, en una era también donde hay tanto acceso a información falsa. Porque tu pueblo siempre ha tenido acceso a la verdad por medio de tu palabra. Tú nunca nos has dejado desprovisto. Lo hiciste antes por medio de los padres de la fe. Continuaste haciendo por medio de profetas. Lo hiciste por medio de Cristo. Lo hiciste por medio del fundamento de los apóstoles y es lo que continuamos hoy también leyendo tu palabra y siendo guiados por tu Espíritu Santo. Esa es nuestra oración en esta hora, Señor, que tú nos guíes por medio de tu Espíritu Santo a entender tu palabra, pero para que tu palabra, otra vez, por medio de tu Espíritu Santo, afecte nuestro corazón y nos haga caer de rodillas ante tu santa presencia, nos haga doblegarnos a nuestra voluntad, nos haga clamar por perdón, nos haga arrepentirnos, pero a su vez, por medio del perdón de pecados, también nos haga gozarnos profundamente, nos haga amarte profundamente, nos haga santos para tu gloria. Sigue bendiciéndonos por medio de esta carta a Tesalónica, Señor. Una iglesia ejemplar, donde la santidad era un anhelo que Pablo les exhorta a tener y que sabemos que ellos también buscaban. Te damos gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Am, Hace poco tuve el gusto de llevar a mi esposa al cine a ver una película de la cual ella es algo así como se dice fanático, no creo que es tan fanática, pero bueno, que le gusta mucho desde pequeña. Una película que tiene un montón de secuelas. Estoy hablando de Jurassic Park o Jurassic World, que ya tiene Jurassic Galaxia, qué sé yo, de aquí a poco. Tiene un montón de secuelas. Yo la verdad, pues la miro por amor a mi esposa, tener este tiempo de gozo con ella. No sé todos los detalles. Recuerdo que cuando le conocí habían lanzado una de estas películas y yo decía, oh, esa es la piedra que salía en la uno. Y yo no me acordaba ni de los dinosaurios. Pero bueno, detalles. Ella conocía estas minuciosidades y hace poco lanzaron una película. Tuve el privilegio de poder llevarla, hacerla feliz un ratito, ¿verdad? Cuando salió la película, digo, oye, ¿qué tal la película? Yo esperando que diga complacida, ¿verdad? Que salga contenta por ver esto. Me dice, pues no me gustó. Para mi gran sorpresa. A mi gran sorpresa, no. Básicamente, bueno, me dice,
Siempre para mí es grato revivir este tipo de películas y aunque uno ya sabe lo que va a pasar, está ahí enganchado. Pero esta vez creo que están rizando el rizo, como se dice aquí en España. Salió y que ya casi que eran dinosaurios fusionados con aliens y robots. Entonces era toda una mezcla que me decía básicamente, aunque hay elementos y destellos de lo que fue antaño, ya creo que es demasiado, que se están pasando de rosca, me decía. Tenía otra expectativa. Tenía la expectativa básicamente de que saliera el tiranosaurio Rex, se los comiera todos, supongo. Y poco más, qué sé yo. Pero básicamente me dice, esperaba esto de la película, y me comienza a decir cómo ella esperaba la película, y me empieza a detallar, en esta escena yo hubiese esperado que apareciera esto, que sucediera esto, y básicamente la película no le gustó porque ella fue a la película ya esperando algo, ya con una expectativa, es algo que ella demandaba, es algo que ella deseaba, y básicamente no fue saciado, de modo que eso no le agradó, eso no le gustó. Entonces, uno podemos ir al cine, probablemente como yo, y no tienen ninguna expectativa con la película, y pues sin más, ¿verdad? Pues pasamos bien el rato, comimos palomitas y bien, ¿no? Pues si vas con algo que estás esperando, pues probablemente puedas salir decepcionado o muy encantado, como sería la palabra. Y otra vez, todo es bajo las consideraciones que tú tengas, bajo lo que tú esperas, bajo, algunos pueden llamar prejuicio, puede ser válido en este caso, expectativas. Esa es la palabra que quiero buscar. Bajo lo que tú consideras que es bueno, bajo lo que tú consideras que debe ser, bajo lo que tú consideras que debiera pasar. Ahora, esto no solo acontece a la hora de afrontarnos a una película o una secuela de una película, sino en muchas cosas de la vida. Sin ir muy lejos, podemos poder ser incluso más profundo. Todo el mundo tiene una expectativa de cómo debiera ser su infancia, cómo debiera ser su adolescencia, cómo debiera ser la universidad, cómo debiera ser el trabajo que ellos desean, quieren una expectativa. Otra vez, cómo debe ser el marido, la esposa, cómo deben ser los hijos, cómo debe ser la iglesia, cómo debe ser un pastor, ¿cierto? Ahora, si eso no sucede así, tú no te sentirás satisfecho, ¿verdad? Tú tendrás algo así como alguna reclamo o básicamente no te gustará simplemente. Ahora, hermanos queridos, podemos tener esto, y no estoy diciendo que esto necesariamente es pecado en todo orden de cosas. Hay algunas cosas que la Biblia llama libertad cristiana y podemos tener estas expectativas. Pero tenemos que acercarnos a la Biblia, que es lo que vamos a hacer ahora, sabiendo algo. Tú no puedes ir a la Biblia esperando que te diga lo que tú quieres que te diga. Porque básicamente la Biblia no se trata de ti. La Biblia se trata de Dios. En otras palabras, en la palabra del Señor está lo que Dios espera de sus hijos. Lo que Dios espera, cuáles son las expectativas, cuáles son las consideraciones, cuáles son las respuestas que Dios va a tener frente a tu manera de vivir, frente al pecado, frente a la santidad, frente a lo alto, frente a lo bajo, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacemos cuando vamos a la palabra. Eso es lo que hacemos cada vez que queremos pedir consejo pastoral. Por ejemplo, hay algunos que vienen y solo para que les digamos lo que están esperando escuchar. Y bueno, por supuesto que hay decepción. En muchos casos puede haber decepción. Hay decepción también en algunos pastores cuando la iglesia no tiene la respuesta que ellos quieren. Pero el punto es, Pablo ya lo había dicho en el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, ¿cuál es el ministerio exitoso? El ministerio fiel al Señor. Hemos de ser fieles al Señor y hemos de cumplir las expectativas, el llamado. Hemos de cumplir lo que Él considera que debemos cumplir. Hemos de satisfacer sus consideraciones. Ahora, todo esto es lo que nos va a presentar Pablo en 1 Tesalonicenses. Seguimos estudiando 1 Tesalonicenses. Estamos ya en el capítulo 4 y hemos estado hablando del versículo del 1 al 3a
acerca de este llamado supremo que definía nuestra santidad. Estuvimos viendo del versículo 3b al versículo 5, esto básicamente cosas que debíamos entender acerca de el pecado sexual y por qué era tan nefasto y cómo debíamos apartarnos. Estuvimos viendo la semana pasada 3 deberes necesarios a entender para santificarnos del pecado sexual. Y ahora en toda esta sección y el hilo conductor donde Pablo habla de la santidad como la prioridad máxima del creyente, donde hemos de apartarnos de toda inmoralidad sexual y para esto necesitamos estar en unión en nuestro matrimonio y vivir una vida diferente a los paganos o a los incrédulos. Pablo sigue diciendo una serie de cosas vitales para nuestra vida, algunas cosas que Dios espera, algunas expectativas, algunas consideraciones de Dios con respecto a nuestra vida. Recuerde usted bien esto, se trata de Dios. ¿Qué quiere Dios? Y tú, si eres un cristiano, debes satisfacer lo que Dios quiere. Debes satisfacer sus expectativas. Esa es nuestra meta. Leamos juntos Primera de Tesalonicenses. Estaremos considerando esta mañana desde el versículo 6 al versículo 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6 al 8 dice: que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Tenemos este pasaje que, como le decía, está directamente ligado, no es una sección aparte, en lo que Pablo viene ya hablando de manera práctica a la vida de los tesalonicenses. Capítulo 1, Pablo dio gracias por la salvación de los tesalonicenses, dando evidencia de su salvación. Capítulo 2, Pablo habló de cómo había sido su ministerio con los tesalonicenses y cómo es un ministerio fiel, cómo debe ser un ministerio exitoso, y aún hablando de la propagación del evangelio fiel, el testimonio de los predicadores, de los líderes de la iglesia, lo que espera de los creyentes, cómo ellos deben recibir la palabra, versículo 3, el capítulo 2, etcétera, etcétera. Llega al capítulo 3 y Pablo está hablando, entre otras palabras, de un cuidado espiritual mutuo que deben tener los cristianos y cómo debe ser la esperanza que los cristianos tienen en Dios, la esperanza de que Él va a volver, tema que va a volver a tocar en breve. Así llega el capítulo 4 y Pablo se centra en dar demandas prácticas, llamados prácticos. En otras palabras, cosas que Dios está esperando que su pueblo cumpla. Cosas que Dios tiene la expectativa de que su pueblo haga. Cosas que Dios considera como prioridad para que tú y yo vivamos. Eso es lo que está Pablo haciendo. ¿Y cuál es esto? Vimos del versículo 1 al 3 elementos, 3 cosas que definían nuestro llamado a la santidad. Vimos que el llamado a la santidad es un mandato urgente y no una sugerencia, versículo 1a. Vimos que el llamado a la santidad es según el estándar bíblico y no mi estándar personal, versículo 1b. Puedes ir sobrevolando ahí tu Biblia. Vimos que el llamado a la santidad es una prioridad suprema del cristiano y no una de las tantas, versículo 2 y versículo 3. Ahí está claro, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, punto. Eso es lo que Dios espera, de que seamos santos. Estuvimos viendo la semana pasada ahora cómo crecemos en esta santidad y básicamente veíamos la semana pasada que debíamos apartarnos de la inmoralidad. Debíamos apartarnos en otras palabras, de la lujuria, de la concupiscencia, del pecado, de la lascivia. ¿Qué palabras en verdad he dicho? Básicamente del deseo que somos atraídos de nuestro interior por nuestra carne hacia la codicia física de otro ser humano. Eso es lo que estábamos hablando, y la semana pasada vimos 3 deberes que debíamos entender para santificarnos del pecado sexual. Vimos que debíamos entender que es un mandato necesario. El mandato ahí era, versículo 3b, apartarse. No trates de lidiar con él, no dialogues, corre, arranca, bloquea
el acceso en tu móvil, decíamos, por ejemplo, oye, si el Instagram te incita luego a ver otro tipo de cosas, saca el Instagram, punto. O en esta iglesia dicen que el Instagram es pecado. No, el pecado lo tienes tú. El pecado lo tenemos nosotros. El pecado está no en lo que entra al hombre, sino en lo que sale del hombre, lo que está en nuestro propio corazón. No somos tentados de parte de Dios. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es decir, de su propio deseo de hacer lo malo. De modo que, ¿qué tenemos que hacer? Ser radicales y apartarnos. No intentar dialogar. No intentar, voy a ver el Instagram en oración. No, no, no. Dios no te dice eso. ¿No? Dios te dice, si no puedes, arranca, arranca. Eso es lo que vimos. Debemos entender que necesitamos un control disciplinado en segundo lugar. Es decir, no es solo apartarnos, sino que vamos a tener que disciplinarnos para la piedad. Vamos a tener que buscar a Dios. Sacar el Instagram es la mitad del camino. Y hacíamos esta analogía, ¿verdad? ¿Cuál es la otra mitad del camino? Orar, ayunar, buscar la palabra, no dejar de congregarte, etcétera, etcétera. Estar en comunión con las cosas del Señor. Y en tercer lugar, la tercera cosa de ver que necesitamos entender es que debemos entender que necesitamos un contraste radical con el mundo. Versículo 5, fíjese usted, no andamos en concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué hace un cristiano? Vive totalmente de manera diferente. No vivimos allegados, adjuntados con nuestras parejas, no. ¿Qué hace el cristiano? Se casa. Vive de manera diferente. ¿Qué hace el cristiano? Resuelve las cosas como el Señor dice que hay que resolverlas. ¿Qué hace el cristiano? Vive conforme a su Señor. Si tú eres un cristiano, tú declaras haber dicho que Jesucristo es tu Señor y Salvador, tú te sometes. Pero esto no es un sometimiento engorroso. Ha de darnos gozo someternos a nuestro Dios. Sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque debemos entender esto. Dios ha normado, Dios ha dado reglas. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos gozarnos en plenitud en esta vida. Damos el ejemplo. Hay algunos jóvenes que les decimos, no puedes tener relaciones sexuales hasta que te cases. ¡Ay, qué mal! El Señor arruinándonos la fiesta. No, el Señor cuidándote para que puedas gozarte de la relación sexual en el matrimonio en plenitud. No para que te sientas sucio al segundo siguiente de que hayas pecado. No para que no puedas ni mirar al rostro a la persona con la que acabas de tener la máxima intimidad que puede tener una persona en la faz de la tierra. Para que en aquel punto donde se hunde tu carne y tu alma, no sientas arrepentimiento, sino puedas tener gozo y complacencia, y para que ese acto sea una adoración a Dios. Dios está normando, ¿para qué? Para protegerte, proteger tu alma, protegerte de enfermedades venéreas, un sinfín de cosas. Dios dando orden para que tú y yo podamos gozarnos en plenitud, con deberes. ¿Pero qué? ¿Es deberes para que el Señor simplemente es un tirano que no nos quiere ver gozosos? No. Recuerde usted, a Él se le ocurrió el vínculo de la sexualidad o el vínculo entre un hombre y una mujer desde esa manera. Él fue el artífice, Él fue el arquitecto, Él fue el ingeniero, Él fue el genio que hizo y desarrolló eso. Ahora, ¿qué está haciendo Él? Simplemente dándonos una serie de instrucciones para no estropear el artefacto. Esto es como quien compra una máquina y no sabe cómo usarla. Para no estropearla apretando botoncitos, pues léete el manual. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ahora, habiendo dicho todo esto, debemos conectarlo santidad, una manera concreta, alejarnos del pecado sexual. Y lo que acabamos de leer, hermano, lo que quiero mostrarte son 3 consideraciones de parte de Dios con respecto a nuestra santidad. 3 cosas que Dios espera, 3 consideraciones, 3 cosas que Dios establece. Esto es como Dios mira algunas cosas. 3 consideraciones que Dios tiene de parte de Dios con respecto a nuestra santidad. 3 cosas, 3 consideraciones, 3 elementos, 3 cosas que Dios evalúa así con respecto a nuestra santidad. Y la primera de estas 3 consideraciones de parte de Dios con respecto a nuestra santidad o la falta de santidad es, fíjese usted, Dios considera digno de juicio la falta
de santidad. Dios considera digno de ser enjuiciado, de ser condenado la falta de santidad en la vida de los cristianos. ¿Dónde vemos eso? Fijémonos, versículo 6. Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pablo está uniendo, si usted se fija en su Biblia, en algunos tenéis Reina Valera, Biblia de las Américas sale lo mismo. Hermano, Dios está dando versículo 3, versículo 2 incluso. Ya sabéis las instrucciones que dimos por el Señor Jesús, punto y coma. Pues la voluntad de Dios, vuestra santificación, punto y coma. Que os apartéis de fornicación, punto y coma. Y está todo dando una serie de instrucciones, versículo 4, punto y coma. Versículo 5, punto y coma. Versículo 6, punto y coma. Así. ¿Qué tiene que ver el punto y coma? Permítame volver a la clase de gramática de la escuela. Punto y coma significa cuando dos ideas van en paralelo, no están condicionadas una por la otra necesariamente. Dios está hablando de un mismo tema. Es como que si en algún sentido el que usa punto y coma pudiera darte las dos frases o tres o cuatro al mismo tiempo, en paralelo. No son una seguidilla de pensamiento, sino que van todas juntas, punto y coma. ¿Se da cuenta usted? Entonces Dios a la misma vez que nos dice la voluntad de Dios es la santificación, al mismo tiempo nos está diciendo que la voluntad de Dios es que no forniquen. Porneia era la palabra que estudiábamos. Al mismo tiempo está diciendo, versículo 6, que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano. Fijémonos, Pablo, recuerde usted el contexto, está hablando a los cristianos ejemplares de Tesalónica. Y es por eso que los trata aquí, versículo 6, de hermanos. Es una instrucción que Pablo está dando, entre otras cosas, para los cristianos. Si tuviéramos que hacer un país de los cristianos, pues esto estaría en la Constitución. Esto sería una ley para los cristianos. ¿Qué cosa? No agraviar al hermano. Ahora, ¿qué significa eso? Que ninguno, es decir, ninguno de los del reino del Señor, agravíe. ¿Qué significa agraviar? Mi querido hermano, la palabra agraviar, casi que ya me estoy... agravíe es, literalmente significa pecar en contra. Pecar en contra. Agraviar es pecar en contra. Eso es lo que significa. Ahora, esta palabra se usaba en términos legales. Y quiero que se fije usted. El versículo 6 está hablando todo, Pablo, un lenguaje en términos legales, como si esto fuera un litigio. Y es por eso que estamos poniendo esto como ley. Cuando usa la palabra que más adelante dice, porque el Señor es vengador, esta palabra vengador también es alguien que va a emitir juicio contra alguien. Entonces, este es el tono de lo que Pablo está diciendo, que ninguno peque en contra, o en otras palabras, como esta palabra también puede traducirse, se aproveche. Es decir, la palabra agraviar significa tomar ventaja inapropiadamente de la vida de un otro. ¿La vida de quién es el otro? De un hermano. Pablo está diciendo a los cristianos que ninguno debe aprovecharse, fijémonos, ni engañar, ni mentir, ni torcer, ni pasarse de listo, en otras palabras, en nada a su hermano. Ahora, Pablo está diciendo todo esto en un contexto en que, como vimos en el resumen de lo que le estoy dando en la introducción, Pablo está elevando el concepto de santidad que deben tener los cristianos. Para esto pone, por ejemplo, concreto que debemos apartarnos de la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Fíjese el hilo conductor. Cualquiera que se aproveche egoístamente, eso sería un engaño. Tomar provecho de otro engañando egoístamente. Ese es el punto aquí de la palabra. El engaño es alguien que se aprovecha de otro a costa del otro. ¿Lo entiende bien usted? Eso es lo que Pablo está diciendo, que ningún cristiano puede hacer eso. En otras palabras, nadie debe pecar contra el hermano por sus deseos egoístas. Porque alguien que quiere engañar, quiere aprovecharse de otro, básicamente, a costa del otro, simplemente fue guiado por su deseo egoísta de satisfacer algún deseo. Eso es lo que está pasando aquí. Alguien que agravíe, alguien que peca contra su hermano, es decir,
que le hace un mal a su hermano, se aprovecha de esa persona. En otras palabras, está guiado por su deseo egoísta de satisfacer una u otra necesidad. Ahora, ¿qué necesidad es esta? En el contexto en lo que estamos viendo, versículos anteriores, el pecado sexual. Hermano, Pablo está dando una amplitud con esta ley que está mandando en este contexto. Pablo está diciendo, hermano, no pequen sexualmente, y al mismo tiempo nos está diciendo que que ninguno peque en contra egoístamente en nada de su hermano. Ahora, dime tú qué es el pecado sexual. Eso, ser guiado por tu deseo egoísta de tu propia satisfacción. No debemos tener miedo a hablar aquí, tristemente. ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que acontece cuando un hombre engaña a su mujer con otra mujer casada? Y básicamente peca sexualmente con otra mujer. Esto, Pablo nos dice incluso que, oye, ni mención de esto, y no para no enseñar, sino ni burlarnos de eso. Eso es horrible. Eso es terrorífico. Eso Dios lo detesta. ¿Qué pasó con ese hombre? Ese hombre, con tal de satisfacer egoístamente su deseo carnal, pasó por encima agraviando a su esposa y al esposo de la otra. ¿Te das cuenta? Puedes destruir familias enteras por hacer esto. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con el testimonio de la iglesia? Tanto de los que no son creyentes como ¿qué pasa con tus hermanos? ¿Te das cuenta? ¿Nos damos cuenta, mis queridos hermanos? ¿Por qué sucede esto? Porque hay cristianos, entre comillas, que son guiados por sus propios deseos egoístas y no le importa pasar por encima del otro. Esto es completamente contrario al llamado que el Señor nos ha hecho. Esto es completamente contrario al llamado que el Señor nos ha hecho, que ninguno agravíe ni engañe nada a su hermano. Nadie ponga su bienestar personal por encima del otro. ¿Qué debe hacer un matrimonio? Tú velas por él vela por ella. No es ponerte a ti mismo y tu satisfacción es levantar al otro. ¿Te das cuenta? ¿Qué debe hacer el cristiano? Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en... Lo conocemos. ¿Y cuál fue esa manera de pensar? Ahí la palabra sentir es la palabra froneo. Froneo es modo de pensar. El modo de pensar de Cristo Jesús, ¿cuál fue? La humildad suprema. Siendo Dios, ¿qué hizo? Se humilló. Y no de una manera abstracta, es una manera concreta. Se humilló hasta lo sumo, haciéndose el más servidor de todos y muriendo, y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz. ¿Te das cuenta? Eso es lo que el cristiano debe pensar. Ahora, tenemos hoy en día toda esta filosofía, que si el feminismo, que si el contramachismo, que si la libertad de pensamiento y cualquier otra de estas basuras en contra y atacando de alguna manera el cristianismo, a la cual nos paramos firmes como iglesia, queriendo proclamar la palabra fiel. ¿Qué dice esto? Esta porquería de que si uno no se respeta, nadie te va a respetar. O yo debo considerarme a mí primero antes que el otro. ¡Falso! Esto no es bíblico. Tu mayor consideración que puedes tener es humillarte delante de un Señor, quien dará su justo juicio y pagará ante todo. Él es el vengador, no tú. Fijémonos que ninguno haga esto. ¿Por qué? Pablo nos da la razón, versículo 6. Porque el Señor es el vengador, no tú. El Señor es quien va a dar juicio. El Señor es el que va a poner todo en su orden. El Señor es el que traerá la luz. El Señor es el que va a armar el rompecabezas del lío. El Señor va a hacer las cosas. La obra es de Él, el proceso es de Él, la creación de Él, los hijos son de Él, no tuyo. De tal modo que ninguno de nosotros
puede egoístamente intentar hacer prevalecer por encima o dañando a otro. Nada. ¿Qué dice ahí el versículo? Nada. ¿Y por qué? Porque el Señor no va a pasar por alto la ofensa. Hermano, esto a la misma vez que nos da temor y pavor, para muchos de nosotros los cristianos también esto es un consuelo. El Señor es justo. Justo de precisión y justo de justicia. No llega tarde. Él lo hará en su debido tiempo. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí el texto? El Señor. ¿Se das cuenta? Lo presenta no como el consolador es vengador. Está diciendo que la autoridad, el Señor no se le escapa nada de su legislación. No se le escapa nada de su señorío. No, nada está fuera de su control. Él es amo y Señor de todo. El Señor hará correcto juicio para cada uno de nosotros. Si esto te da temor y pavor, arrepiéntete delante del Señor. Si esto te da un supremo gozo, examina cuál es la motivación de ese gozo. No vaya a ser que quieres agraviar a tu hermano. El punto es el pecado del corazón. Pero si esto te da esperanza y consuelo de que el Señor pondrá todo en su sitio, aleluya. Eso es lo que va a hacer. Hermano, el punto de este pasaje, y Pablo le está diciendo, como ya os hemos dicho y testificado. Pablo está recalcando una otra vez. ¿Se acuerda usted en el capítulo 2? Pablo está diciendo, ya lo sabéis, ya lo sabéis. Está todo el tiempo repitiendo en su carta. Esto implica que Pablo no se cortó en enseñar nada del consejo del Señor. ¿Qué dice Pablo? ¿No rehusamos predicarles todo el consejo del Señor? Bueno, aquí está dando evidencia que así lo hizo también con los tesalonicenses. Ya se los conté. Esto ya se los dije. Esto vosotros lo sabíais. Esto vosotros os sabéis. Hay plenitud aquí. Ya lo conocéis. ¿Qué cosa? Dios va a hacer justicia. Y eso implica que Dios considera digno de juicio la falta de santidad. Ese es el contexto aquí. Dios está llamando a la santidad, que nos apartemos del pecado sexual para no agraviar ni engañar egoístamente a ninguno de los hermanos. Básicamente, y nos da la razón. ¿Por qué? Porque Dios considera digno de juicio. Dios no va a pasar por alto la falta de santidad en la vida de sus hijos. Este es el punto, mi querido hermanos. Dios es un Dios justo. Hay algunos que solo quieren predicar Dios es amor, amor, amor. Y sí, lo es. Eso es verdad. Pero también Dios es justo. Y Dios te ama a pesar de lo que eres, pero te ama tanto que no te va a dejar igual. Tiene que emitir juicio. Tú me dirás, ¿quién se puede salvar de dicho juicio? Pues ninguno de nosotros, a no ser que estemos justificados por el Hijo. A no ser que toda su justicia sea imputada a tu vida inmunda y el Señor te vea como justo delante del juez. ¿Te das cuenta? ¿Quién de nosotros puede salvarse de este juicio? Ninguno. Por eso necesitas ir a Cristo. Si tú estás en esta circunstancia, arrepiéntete, ve a Cristo, pide perdón y hallarás oportuno socorro. Hallarás oportuna salvación. Hermano, Dios no va a hacer la vista gorda a la falta de santidad de sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios considera digna de juicio la falta de santidad. No es solo este texto que lo dice. Romanos 12, 19. Después de haber hablado de la infinita gracia, capítulo 5, el llamado a la santidad, capítulo 6, y toda la perseverancia de los santos, capítulo 8, capítulo 9, que ni la vida, ni la muerte, ni angustia, ni desnudez, ni aun tu peor pecado te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Habiendo dicho todo eso en Romanos, habiendo hablado de la propagación del Evangelio en Romanos capítulo 10, versículo 14, etc., llega capítulo 12. ¿Qué dice? Fíjense simplemente en esta frase. Mía es la venganza. ¿De quién es la venganza? Mía es la venganza.
dice el Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Se da cuenta ahí la frase final? Hermanos, ninguno de nosotros puede aplicar, por tanto, y sacar de contexto el ojo por ojo. Lo tenemos claro en los evangelios. Mira la viga primero en el tuyo. Pero hay algunos que dicen, bueno, yo ya miré mi viga, ahora te lanzo el ballestazo. No, no, no. Hermano, ¿de quién es la justicia? No es tuya. Tú no eres justo para nada. Es del Dios justo. ¿Quién va a poner todo en su correcto? La palabra venganza en la actualidad tiene la connotación de hacer pagar el mal que te hicieron. Hacer pagar el mal que te hicieron. Bueno, no usamos los términos sociales para definir, pero aún sería aplicable a esto. Dios va a hacer pagar a todo aquel que haya ofendido su nombre y santidad. Él es el vengador. Los tesalonicenses ya sabían esto. Pablo está apuntándoles en el pecado sexual. Es una afrenta a otros. No podemos hacer esto. No podemos guiarnos por nuestros deseos egoístas. Y aunque aquí está hablando del pecado sexual, esto es para todo orden de cosas. ¿Quieres tener un mejor trabajo? ¿Vale? No hay nada de pecado en eso, a no ser que quieras ponerle falsamente el pie encima a otro para alcanzar un puesto de trabajo. Pecado. Eso es agraviar, eso es engañar, eso es guiarte de manera egoísta. Querido esposo, ¿quieres hacer prevalecer tu autoridad en tu hogar? Cuidado con ponerle el pie encima a tu mujer. Dios va a considerar esto digno de juicio. Querida esposa, ¿quieres hacer y dignificar tu posición femenina en tu hogar? ¿Lo vas a hacer extorsionando con tu lengua? No. Hermano, no. Dios pone cada cosa en su sitio. Dios es el vengador. Dios es el que dará juicio. Dios es el dueño y Señor del todo. ¿Qué debemos hacer los cristianos? Consolarnos, esperar en el Señor. Hebreos 13:14, el fornicario y el adúltero lo juzgará Dios. Qué curiosa esta palabra. Juicio, vengador, justicia. Sigue hablando en términos legales. Estaremos delante del Señor un día como en un juicio. Y Dios va a hacer que todo salga a la luz. Y vamos a tener que rendir cuenta aún de cada palabra necia que hayamos sacado de nuestros labios. De modo que si tú no estás en Cristo, vas a ser justamente condenado como culpable y irte al lago de fuego, el infierno. Pero si tú estás en Cristo, vas a ser justificado de todos tus pecados. No para que, y los que entendemos eso no es para seguir pecando, sino para vivir en el camino y rectitud del Señor. Hermano, si usted ha pecado en esto, Dios puede perdonarte. Dios quiere perdonarte. Arrepiéntete, búscale mientras todavía haya tiempo. Si tú has errado con esto, hermano, pídele perdón a Dios. Restituye tu camino y Él puede enderezar tus pasos. Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Por qué esto es justo? Esa es la ley que aplica en muchas cosas de la vida. Tú siembras, tú cosechas. ¿Siembras discordia? ¿Te das cuenta? Siembra en el Señor. Y no estamos hablando de la ofrenda, para que ningún sucio predicador se quiera aprovechar de eso. Estamos hablando de la justicia de Dios. ¿Te das cuenta? La primera de estas tres consideraciones de parte de Dios con respecto a nuestra santidad es que Dios considera digno de juicio la falta de santidad en sus hijos. Dios va a traer justicia. Más nos vale caminar de manera santa. Y eso es lo que Pablo continúa diciendo, porque la segunda de las cosas que Dios considera
con respecto a nuestra santidad es que Dios considera supremamente la santificación en la vida del cristiano. Dios considera la santificación como algo prioritario. Dios considera algo elevado la santificación en la vida del cristiano. Fijémonos, versículo 7. Pablo les dice, yo ya les dije todo esto, los tesalonicenses sabían. ¿Y qué dice aquí? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hermano, este versículo es muy claro. Este versículo casi que lo podríamos saltar, pero no lo haremos. ¿Qué dice Dios? ¿A qué te ha llamado? ¿Qué Dios está esperando? ¿Qué Dios considera que tú debes vivir? Podríamos definirlo en dos cosas, aunque son solo una. No inmundicia, sí santificación. No pecado, sí pureza. Aquí está hablando incluso en su contexto más primario en el pecado sexual, que debe hacer el cristiano la herramienta que nos dio. Sepa controlar su propio vaso, o su propia esposa, o su propio cuerpo. ¿Te das cuenta? Eso es parte de la solución. Parte de la solución la vimos la semana pasada. Obedecer simplemente, no pensar ni razonar, no dialogar contra el pecado. Obedece, apártate. ¿Qué más debes hacer? No vivir como los del mundo. Es decir, no te amoldes ni hagas caso al consejo del psicólogo que te va a decir, ¿te parece? No, ¿qué hace el cristiano? Sigue el consejo de su Señor. Sigue el consejo de Dios. No vive como los del mundo. Lo vimos ahí. Entonces, nos apartamos de la inmundicia y vamos a la santificación. Ahora, todo esto está muy claro, ¿verdad? Porque ya lo venimos diciendo. Casi que el versículo 7 termina siendo algo así como un muy buen resumen de todo lo que estamos hablando. No inmundicia, sí santificación, ¿verdad? Pero si Pablo ya dijo eso, ¿para qué lo repite? ¿Para qué está el versículo 7 ahí? Déjame darte una razón. Hay un énfasis. Cada vez que en la Biblia se repite algo, muchas veces que está pasando, que está haciendo el escritor, como cuando la mamá le dice al hijo, ya te lo dije, ¿cuántas veces te dije? ¿Qué está diciendo la madre con eso? Métetelo en la cabeza. Ten esto muy claro, ten esto sumamente presente, que esto no se te vaya a olvidar. Algo así como, si nos estamos yendo por un lado, nos vuelve a atajar. Santificación. Lo acaba de decir en el versículo 3. Un par de versículos más adelante, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué está diciendo ahora? Un énfasis. Otra vez, lo recalca. Dios considera enfáticamente la santificación en el cristiano y esto debe llevarnos a una aplicación concreta. Mi hermano, lo dijimos al par de predicaciones más atrás, versículo 2 y versículo 3, el llamado a la santidad es la prioridad suprema del cristiano. No es una prioridad más, que no se te olvide. Que bueno, como Pablo diría aquí, ya se los dije 2 sermones atrás, ¿cuál es la prioridad de tu vida? Si tú ya eres un cristiano, la prioridad de tu vida es que trabajes donde trabajes, sirva para glorificar a Dios. Hagas lo que hagas, sirve para glorificar a Dios. Pregúntate a ti en todo orden de cosas, tu matrimonio, tus hijos, lo que ves, lo que escuchas, dónde vas, lo que dices, lo que celebras, lo que no, etcétera, etcétera. ¿Sirve esto para tu santificación? ¿Por qué? Porque esto no es una opción para ti si tú eres un creyente. No es una opción. Hay un énfasis en Dios. Nadie puede decir que tiene a Dios como su Señor y no busca cada vez ser más santo. Hace poco hablé con una persona y me dice, uy, ¿cuánto has cambiado? Gloria a Dios. Le decía, para bien o para mal. Bueno, le dije, depende del criterio. Lo que esperamos como cristianos, es más, lo que Dios espera de nosotros como cristianos es que ante el estándar bíblico, porque la santidad no es bajo nuestro estándar personal, sino es bajo el estándar bíblico, versículo 1 de este mismo capítulo, parte B, es que bajo el estándar bíblico yo cada vez sea más diferente, amoldeado a la santidad de Dios. ¿Qué espera Dios de mí? Que mañana no sea igual. Hermano, ¿has crecido este año espiritualmente? Si es un sí, déjame decirte algo, es la gracia del Señor. Si es un no, déjame decirte algo, es tu pecado. No es culpa de Dios. Dios espera, Dios quiere, Dios nos llama, Dios considera la santidad como algo supremo, como algo prioritario.
¿Lo consideras así tú también? ¿Estás tú considerando las cosas que haces, dices, piensas, siempre bajo el molde de la santificación? Es decir, ¿esto me acerca más a Dios o me aleja más a Dios? Dimos en algunas semanas atrás, pensando en esto, oye, decisiones prácticas y este trabajo, que coges o no coges, ¿te ayuda más a estar cerca del Señor o te priva incluso de congregarte el domingo, por ejemplo? Y otra vez, no estamos cargando a nadie que tenga esta dificultad. La dificultad sería que el cristiano ni siquiera orara por eso, porque básicamente tenemos la evidencia, no está buscando la santificación como algo prioritario. Pues ya sabemos eso, oramos hasta que el Señor responda, confiamos en el Señor, Él es justo, Él pondrá todo en su orden. Eso nos da esperanza, ¿verdad? Ese es lo que debemos pensar. Hermano, Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió, fíjese usted, para que fuésemos santos sin manchas delante de Él. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, este es su plan máximo. Antes de la fundación del mundo, antes de que iniciara cualquier cosa, antes que iniciara toda la creación, Él ya quería, Él ya te llamaba, Él ya tenía esta expectativa de tu vida. ¿Cuál? ¿Cuál es la expectativa? Que fuésemos santos. ¿Cómo? Sin mancha. Uy, ¿no le suena esto a sin inmundicia y santidad? Es la misma cosa. Delante de Dios. Y ojo, delante de Dios, no delante del mundo. Delante del mundo nosotros somos mojigatos. Somos básicamente gente de... ¿Ah? Gente que no hace nada, que no quebra un huevo. Uy, los santurrones que se creen ahí. Y delante de nuestro Señor. ¿Quién de nosotros puede estar de pie una milésima de centésima de fracción de segundo? Ahí. El punto es que seamos santos delante de nuestro Señor, quien examina los corazones. Esto lo logramos solo si el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida y no somos guiados por nuestros deseos carnales egoístas. Son tan egoístas que no tenemos ni siquiera reproche a asesinar a otro, a destruir familias o la tuya misma. A ese nivel de egoísmo llega el ser humano. ¿Qué hace el cristiano? Todo lo contrario. Acude, atiende el llamado de Dios a apartarnos de la inmundicia y nos santificamos. ¿Por qué? Porque entendemos que esta es la prioridad. Sed santo porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Fíjese usted en este pasaje, 2 Timoteo 1:9. Nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Qué hizo? Dios te salva. Y al mismo tiempo que te salva del pecado, que te salva del infierno, en el mismo momento, ¿qué hace Él? Te llama a la santidad. De modo que esto es parte de una sola cosa, un solo pack. 2 Timoteo 1:9. Es un solo pack, no lo puedes divorciar. Si tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú eres salvo, pero también aceptas que debes sujetarte, debes atender el llamado, debes someter tu vida, debes obedecer. ¿Qué cosa? Los parámetros del Señor. ¿Cuál es ese parámetro? Por si no sabía, versículo 7. Nos llama a Dios a la santidad. Versículo 3, nos llama a Dios a la santidad. Efesios 1, Primera de Pedro, 2 Timoteo 1:9. Y así toda la Escritura. ¿Qué hace Dios? Llama a su pueblo a vivir como un pueblo apartado, siguiendo no las corrientes de este mundo, sino las ideas del Señor. ¿Te das cuenta? Eso es lo que el Señor está haciendo. La tercera de estas tres consideraciones de parte de Dios con respecto a nuestra santidad es que Dios mismo considera como un rechazo personal, como un rechazo a sí mismo. Dios considera como un rechazo personal la falta de santidad. Fijémonos, versículo 8. Deja claro el llamado, nos vamos de la inmundicia, nos santificamos. Así que el que desecha esto, es decir, este llamado que está tan claro, que nadie puede
tener ni un ápice de duda, si tú aún así lo rechazas, si tú aún así sigues haciendo prevalecer tu voluntad, Dios va a dar algo concreto. Dios va a dar algo concreto. Y no es solo que va a poner cada una de las cosas en su sitio, como ya lo dijimos, Él es el vengador de todo esto. Él va a dar correcto juicio, pero no es solo esto, sino que el que desecha esto no desecha a un hombre, no desecha la instrucción del pastor, no desecha la instrucción de los religiosos o de los fariseos, como quieran llamarnos. Desecha a Dios. Mira lo que dice ahí el texto. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios. Desecha a Dios mismo. Hermano, cuando te damos un consejo claro por medio de la Escritura, casi que a esta altura, déjame confesarte, casi que ya ni nos ofendemos. Ya lo hemos visto otras veces. Nos lamentamos. No tenemos más que hacer, no vamos a obligar a nadie a hacer las cosas ni extorsionar a nadie. Decimos la palabra, es la palabra la que tiene que hacer el efecto en la vida de los corazones. Pero nos lamentamos, no porque nos ofendes a nosotros, de hecho no. A esta altura ya no nos ofendemos. Nos lamentamos porque estás ofendiendo a Dios. Tu pecado máximo es contra Él, no contra nosotros. Nuestras manos están libres de sangre. Ezequiel. Tú vas ahí al libro de Ezequiel y dice que al atalaya o al que había puesto por encima de su pueblo, en esta analogía casi parábola que está usando, dice, mira, ve y reprende. Si te escucha, bien. Si no te escucha, no pasa nada. Tú te salvas porque le predicaste. Pero si tú no le predicas, a ti te cobro su sangre. ¿Qué hacemos nosotros para estar libres de culpa? Dar el consejo. Si tú no lo escuchas, ya no tenemos responsabilidad. Yo no voy a salvar a nadie. Velamos por las almas. Velamos por las almas. Pero no somos el abogado de nadie delante del Señor. Eso solo es Cristo, ¿verdad? De modo que rechazar el consejo bíblico no es rechazar a un hombre, eso es lo que Dios está diciendo. Es rechazar la instrucción divina. Dios se toma esa afrenta, Dios se toma tu falta de santidad como un ataque personal. Eso es lo que está diciendo este texto. Dios considera como rechazo personal el hecho de rechazar la santidad. ¿Tú no quieres la santidad? ¿Tú no quieres vivir así? Pues tú no quieres vivir con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y sin santidad, nadie puede ver a Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. Eso es lo que siempre nos está diciendo. De modo que, si no quieres la santidad, pues tú no quieres a Dios. Esto es como que alguien me dijera, no soporto a los chilenos. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo intrínsecamente? Rechazarme, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de mi naturaleza. ¿Cómo dejo de ser chileno? Ni con pasaporte español, ¿verdad? No hay cómo destetarnos. Puedes destetar a Dios de su santidad. Me encanta Dios. Solo cuando habla de amor y misericordia. Pero no cuando habla de santidad y de juicio. ¿Puede Dios dejar de ser justo y santo? Pero que Él no es todopoderoso. Sí. No, es que usted está metiendo a Dios en una caja. No, yo no metí a Dios en esa caja. Yo no diseñé cómo Dios tenía que moverse. Él se metió en esa caja. ¿Y por qué? Porque Él quiso que tú entendieras. Él quiso revelarse. Él quiso darse a conocer. Si Dios es tan bueno, no puede amar el pecado. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, el pecado nos hace daño. El pecado ataca a sus hijos. El pecado carcome el alma de los hijos de Dios. Carcome, hace que vivas una vida infeliz y cuyo fin será la muerte eterna. Dios quiere salvarte de eso, de modo que te da las instrucciones claras para que vivas en santidad y no nos perdamos en el camino y podamos compartir la eternidad un día con nuestro Dios. Hermanos, Dios considera como rechazo personal cuando tú rechazas la santidad. Cada vez que pecamos y optamos por el pecado en vez de la santificación, Dios, es a Dios a quien rechazamos.
Una vez alguien me dijo, pastor, ¿usted predica? Como que si nos viera en la semana, estuviera ahí detrás de mi cortina. Hermano, créeme, no tengo idea. De verdad, no tengo idea. Te voy a decir algo peor. Yo no estoy ahí, pero Dios sí. Yo no estoy ahí. Yo no miro tu corazón, tus pensamientos, todo lo que haces. Pero el que tiene que mirarlo sí lo mira. Considera eso. Cada vez que no lo tomas en cuenta en tus decisiones y cada vez que pecas y decides por el pecado, estás rechazando a Dios. Eso es lo que dice su palabra. Hechos 5, capítulo 5, versículo 3, versículo 4, cuando Ananías mintió. Fijémonos lo que dice. Ananías mintió al Espíritu Santo y Pedro le dijo, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién ha mentido? A Dios. Ellos estaban mintiendo con respecto a cómo habían sido sus regalías. Paréntesis, este versículo no puedes usarlo para extorsionar a la gente que tiene que dar el diezmo. Inescrupulosos. Cierra paréntesis. Este pasaje está al punto de que Ananías estaba mintiendo a la congregación. Ananías estaba mintiendo al pueblo del Señor. Ananías básicamente no escogió la santidad, sino escogió el engaño. Ananías, fíjese usted bien, motivado por su propio egoísmo para satisfacerse a sí mismo, para ponerse a sí mismo y no a la comunidad de creyentes según ese contexto, iba creciendo. Ananías, en otras palabras, actuó como lo que Pablo nos está diciendo a Tesalonicenses. ¿Cómo actuó? Agraviando a sus hermanos, engañándoles. Eso es lo que hizo, agravió engañándoles. Y ese agravio a sus hermanos, ese perjuicio a sus hermanos, ese pecar contra sus hermanos, engañándole, esa motivación egoísta que llevó a Ananías, básicamente, ¿qué dice Pedro? Oye, a Dios le han mentido. Le dice, no nos han mentido a los hombres, no nos engañas a nosotros, a Dios lo engaña. Es más, te voy a decir algo, hermano, entre nosotros no es muy difícil engañarnos, nos podemos engañar. Es más, te voy a decir algo, según la palabra del Señor, el corazón es lo más engañoso que hay y tiene la capacidad de engañarte a ti mismo. Ah, ¿no? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no pecamos o que no tenemos el pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Cierro paréntesis por si habían dudas. Ese es el punto. Hermano, no engañas a Dios. Perdón, no engañas a un hombre, engañas a Dios. Dios se toma la falta de santidad como una afrenta personal. Juan 14, 26, el Espíritu de Dios, que es lo contrario a ese de engaño, nos enseña y guía a toda verdad. Rechazar la santidad es resistir la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que en otros dirían, Efesios capítulo 4, versículo 30, contristan, encogen, minorizan, compungen. ¿A quién? Al Espíritu Santo de Dios. Eso es. Si tú vives bajo tus caprichos, egoísmo, bajo tu carne, bajo la idea de satisfacer tus propias demandas, tus propias consideraciones, si tú quieres simplemente satisfacerte a ti mismo, en primer lugar, deja por evidencia que tú eres tu propio Dios. Y en segundo lugar, va de cajón de la mano, tú evidencias que no eres guiado por el Espíritu de Dios. Si tú no te guías por el Espíritu de Dios, tú rechazas al Espíritu de Dios. De tal modo que la exhortación ahora concreta es, arrepiéntete. Arrepiéntete de todos tus pecados y no rechaces a Dios. Te tengo una mala noticia si es que no te quieres arrepentir. No tendrás escapatoria. ¿Por qué? Porque lo dije en los puntos anteriores. Dios considera digno de juicio nuestra falta de santidad. Va a ser justo. Él va a ser vengador de todo. Ríndete ante el Señor. 3 consideraciones
de parte de Dios con respecto a nuestra santidad o la falta de ella. Primera consideración es que Dios considera digno de juicio la falta de santidad, versículo 6. Dios considera supremamente la santificación como algo prioritario, algo enfático, versículo 7. Dios considera como un rechazo personal la falta de santidad, versículo 8. Permíteme simplemente concluir con esta frase final del versículo 8. Dios nos dio su Espíritu Santo. Dios nos dio su Espíritu Santo. Si tú eres un cristiano, Dios te ha dado el Espíritu Santo como un don, como un privilegio inmerecido. Ese Espíritu de Dios que debe ser alimentado con la palabra del Señor y por el cual tú debes guiar tu vida y no bajo tu carne y capricho. Ese Espíritu de Dios te va a llevar a doblar tus rodillas, te va a llevar a arrepentirte, te va a llevar y guiar de la mano, paso a paso, por medio de su palabra, porque lámpara a mis pies es tu palabra y guía mi caminar, y me guía mi caminar a lo eterno, a Dios. Ese Espíritu Santo tiene la capacidad, tiene el poder. ¿Para qué? Para hacerte vivir de manera santa. Avívalo, nútrelo, aliméntalo. Que no sea una carne que porta un espíritu, sino todo lo contrario. Que el Espíritu de Dios te haga controlar tu cuerpo. Te haga tener, en otras palabras, como dijimos semanas anteriores, dominio propio. Te haga incluso ser capaz de esperar al matrimonio, querido joven. ¿Para qué? Para satisfacer esos deseos. Querido adulto, te haga guardarte para tu esposa y que tus deseos sean para ella y ella para ti. Que nos hagan esperar en Jehová. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. ¿Qué debe hacer el Espíritu Santo? Esperar en su Señor. Si tú eres portador del Espíritu Santo, guíate por Él. Si tú no lo tienes, clama a Dios porque te llene de su Espíritu Santo. Pídele a Dios que te llene con su Espíritu Santo. Pídele a Dios que haga crecer el Espíritu Santo en tu vida. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a tener presente estas expectativas que tú tienes de tus hijos, que tú tienes de la sociedad. Estas tres cosas que tú consideras con respecto a nuestra santificación. Fortalece nuestro entendimiento y el recordatorio de que tú consideras como digno de juicio la falta de santidad, que tú eres el vengador, que no podemos seguir simplemente haciendo prevalecer nuestros deseos egoístas. Ayúdanos, Señor, a clavarnos en la mente también que tú consideras supremamente la santificación. Tú estás, como en el versículo 7, repitiéndolo una y otra vez, dejándolo extremadamente claro: no inmundicia, sí santidad, que las dos no pueden caminar en una vida de doblez. Como dice tu palabra en Pedro, el varón de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Nosotros queremos ser constantes y firmes en la palabra, en ti, guiados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a entender que tú consideras como un rechazo, una afrenta, una guerra personal, la falta de santidad. Por tanto, ayúdanos, Señor, a vivir en paz contigo, vivir en santidad, para gloria tuya. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.